Un saludo a todos. Mi nombre es Jorge Enrique Alvarado Valverde. Soy el director del Registro de Personas Jurídicas de Costa Rica. Para mí es un placer que nos hayan tomado en cuenta. IberoReg, dentro de la Academia IberoReg de Formación Registral Continuada, Costa Rica como miembro fundador de IberoReg le interesa esta colaboración y que va a servir no solamente para la academia, sino también para el registro nacional. De tal manera que hoy, 16 de mayo del año 2025, para efectos de que lo que voy a hablar está dado conforme a esta fecha por cualquier cosa de normativa vigente, pues que sea tomado en cuenta por los alumnos y por las personas que en lo futuro puedan estar escuchando esta charla. Vamos a hablar hoy de los fundamentos del sistema de seguridad jurídica preventiva. Vamos a plantearnos básicamente 4 objetivos. El primero, pues conocer el sistema por medio del cual nuestros países iberoamericanos protegen el tráfico de la riqueza con bienes inmuebles. Precisamente el sistema de seguridad jurídica preventiva. Vamos a contrastar este sistema de seguridad jurídica preventiva con el sistema de seguridad económica de uso, sobre todo en países anglosajones. También vamos a delimitar cuáles son los referentes que conforman el sistema de seguridad jurídico preventiva y su articulación, cómo se cooperan, cómo interaccionan para lograr los objetivos del sistema nuestro. Pero también, aunque no estaba planteado originariamente, quiero hablar de 3 factores que inciden sobre la eficacia y eficiencia del sistema de seguridad jurídica preventiva, porque es importante no solo conocerlo, sino conocerlo para protegerlo. Hablemos de un problema central común a todo lugar o territorio. Es el movimiento de los bienes, es el que produce la riqueza. Es en este movimiento, en este trasiego, en este tráfico de los bienes inmuebles en que se produce la riqueza. Los bienes en manos muertas, los bienes que pasan sin ningún tipo de producción en ellos, de algún tipo de proyecto, pues son bienes inmuebles que no van a generar mayor beneficio para el desarrollo de las comunidades, de tal manera que ese movimiento en una situación de certeza y seguridad es un problema que debe ser resuelto por todos los países del mundo. Hay componentes comunes a todos los países porque en todos los lugares deben buscar cómo dar certeza y seguridad a ese tráfico. Y normalmente vamos a entender que tal objetivo se logra no por el accionar de una institución o de un referente, sino del conjunto de varios referentes. De ahí la necesidad de que las cuestiones relacionadas con la alternativa de solución al movimiento de los bienes se tiene que hacer a través de la articulación de varios referentes, de varias instituciones y por tanto siempre consideramos, independientemente del lugar donde estemos, que va a ser por medio de un sistema. Por tanto, en todo lugar del mundo vamos a tener un sistema de seguridad para el tráfico de los bienes. Vamos a analizar ahora que la diferenciación para determinar si estamos frente a un sistema u otro
no está ni en la condición de sistema de seguridad, sino en los efectos o las instituciones que van a colaborar para lograr esa alternativa de solución diferenciada según el lugar. Nosotros en Iberoamérica y en otros países del mundo, pero hablemos en Iberoamérica, tenemos un sistema de seguridad jurídica preventiva que va a ser diferenciado, como luego veremos, del sistema de seguridad económica resarcitoria, pues nosotros basamos esta seguridad en efectos jurídicos protectores, con la participación de referentes también que se van a encargar de manera anticipada de garantizar la eficacia y validez de las actuaciones que se den entre los sujetos de derecho privado para producir riqueza a partir del tráfico de bienes inmuebles. Entonces tenemos una publicidad registral con efectos jurídicos, luego veremos cuáles. Va a haber un enfoque preventivo, como dije antes, anticipa y garantiza a priori esa validez y eficacia porque las partes van a adquirir con una información dada por esta publicidad, y es una información que va a garantizar el contenido de la misma a partir de unos efectos protegidos por el ordenamiento jurídico. Pero no solo esto, goza de la participación de un notariado latino que va a encargarse de dar forma jurídica a la manifestación de partes para que estos actos no solamente sea lo querido por los participantes del acto, sino que esa manifestación de voluntad debidamente informada por el notario va a ser adecuada al ordenamiento jurídico. De esta manera, dentro de un sistema de seguridad jurídica preventiva se anticipa la necesidad de procesos judiciales para la protección de los derechos, de tal manera que los derechos de propiedad inmueble, el tráfico de los derechos de la propiedad inmueble se protegen en un sistema siempre de manera preventiva, anticipada a la condición de ya sea de fraude, ya sea de enfermedad de los contratos, ¿verdad? La resolución de los contratos debido a una mala articulación de referentes, debido a una mala asesoría por parte del notario, del abogado, como veremos en el sistema resarcitorio, sino que hay una garantía previa para que, adecuándose al ordenamiento jurídico, todos los actos relacionados con el tráfico de bienes inmuebles sean adecuados al ordenamiento jurídico y por tanto válidos y eficaces. En un sistema de seguridad económica resarcitoria, gira alrededor de garantizar económicamente los resultados de las transacciones. O sea, hay un resarcimiento a posteriori, porque lo que se busca, el objetivo distinto al de seguridad jurídica preventiva, es garantizar el resarcimiento en caso de frustración de la transacción. De tal manera que no hay una garantía del derecho, sino una garantía de su resarcimiento. No existe un notariado asesor garante de la validez de los actos y contratos entre partes, y la figura central ya no sería una publicidad registral, un registro fortalecido de efectos jurídicos, sino lo que conocemos las aseguradoras, que mediante el instrumento seguro de títulos van a medir el grado de riesgo de la transacción para realizar un cobro, una prima
mediante la cual a posteriori pueda ser garantizada el recuperar la inversión realizada, mas no el derecho de propiedad. Centrémonos ahora en las características del sistema de seguridad jurídica preventiva y de una vez hacemos algunas comparaciones finales con el sistema resarcitorio. Tenemos que decir que el sistema de seguridad jurídica preventiva tiene dos características para mí esenciales, que es homogéneo y es democrático. El sistema de seguridad jurídica preventiva es homogéneo en el sentido que estamos hablando de un régimen jurídico unívoco para la regulación del tráfico. O sea, las mismas reglas aplicadas por el sistema a todos los ciudadanos, ¿verdad? De tal manera que no existen diferencias respecto de un acto que pueda tener un riesgo mayor en razón de la certeza que se pueda tener de ubicar si realmente quien está vendiendo es propietario del inmueble y la transacción tiene la certeza de que ese propietario traspasa de manera eficaz y válida a otra persona, y no lo tenemos en un sistema de resarcitorio económico, sino que lo tenemos del sistema de seguridad jurídica preventiva, cuando sabemos que quien aparece como dueño en el registro es su verdadero titular. A partir de ahí, el riesgo es único, las reglas del juego son unívocas para todos. Otro muy importante está relacionado con el costo estándar, de tal manera que el sistema es democrático en cuanto accesa las personas en condiciones de igualdad, sin que esto implique que la protección o la seguridad dependa, el acceso a la seguridad dependa de tener el dinero acorde con el riesgo que se va a evaluar, porque un análisis de riesgo no puede ser o no es el mismo en un caso que en otro, dependiendo precisamente de poder determinar a ciencia cierta o no quién es el propietario que está disponiendo para transmitir. Tenemos entonces que en un sistema de seguridad jurídico el análisis de riesgo está subsumido en los efectos jurídicos de inoponibilidad y fe pública registral, que luego veremos, con un costo estándar para todos aquellos que quieran acceder a la seguridad de la publicidad registral. Igual ante la actividad del referente notario latino, que tiene un costo normalmente por arancel. De modo que entonces, ahora centrado totalmente en el sistema de seguridad jurídica preventiva, vemos que es la articulación básicamente de tres referentes. Vemos que hay una fase extrarregistral típica del notario, hay una fase registral típica del registrador y hay una tutela jurisdiccional de asientos, una fase judicial donde podemos impugnar, revisar todas las actuaciones de los fedatarios intervinientes dentro de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, es decir, la fe pública notarial y la fe pública registral, la cual hasta tanto no sea impugnada en sede judicial, está plenamente válida y eficaz. Este es un sistema cíclico. Esta dinámica de producción de riqueza dentro del sistema de seguridad jurídica preventiva lo podemos ver en este esquema. Evidentemente es dinámico porque estamos regulando el movimiento. Vamos a ver donde se centraliza en la publicidad registral
que va a ser consultada por el notario, donde el notario asesora a las partes, produce la documentación que es presentada al registro y ruega la transformación en la publicidad registral. El notario produce un testimonio de escritura, una reproducción del instrumento público derivada del uso del protocolo y lo ruega al registro que revisará la información dentro de un marco de calificación para verificar que el contenido del documento sea apto jurídicamente y registralmente para provocar una transformación de la publicidad registral. De tal manera que la transformación de esta publicidad luego también va a ser nuevamente y cíclicamente consultada para producir otro movimiento y tener el efecto que nosotros en derecho registral todos conocemos como el tracto sucesivo histórico. Entonces vemos cómo el estudio registral es esencial para la asesoría notarial y para hacer valer la publicidad, para luego que ese consentimiento de las partes sea debidamente informado para la toma de decisión de consumo. Estos ámbitos de acción articulados del notario y del registrador se dan en diferentes momentos de esta seguridad de orden preventivo. El primer momento es la inmediatez de las partes, que funciona bajo la responsabilidad y competencia del notario. Según en el Código Notarial costarricense es el artículo 31, pues se presumen ciertas las manifestaciones de voluntad que haga constar un notario en los instrumentos que expide. Esta inmediatez de las partes, el notario va a ejercer una función directiva, una función asesora, una función autenticadora que va a tener como resultado el documento notarial, adecuado al ordenamiento jurídico, plenamente válido y eficaz, que luego va a ser revisado en un marco de calificación donde el registrador va a verificar lo que antes decíamos como viabilidad jurídica del contenido para provocar una modificación. La idea acá no es que el registro fiscalice al notario, sino que ambos como referentes articulados van a garantizar, uno, frente a la inmediatez de las partes con la posibilidad de incidir, informando, enriqueciendo desde el punto de vista jurídico a las partes respecto de las renuncias o consecuencias jurídicas del acto, y otro que va a confrontar el contenido del documento frente a la publicidad que se solicita modificar. De tal manera que no es como indican en algunos autores que hablan de la doble calificación, o otros que indican que sobra uno de los referentes, que es suficiente la garantía de la calificación del registrador, o es suficiente la garantía del notario frente a la inmediatez de las partes, sino considero que es importante que estos ámbitos de acción sean debidamente interferidos por cada uno de estos referentes en un momento muy concreto. Pues uno defiende la validez y eficacia de las partes, las garantiza, y otro lo que está garantizando es que esta información, que cíclicamente luego es consultada por otros terceros, sea debidamente modificada. Tenemos ahora que hablar un poco rápidamente, porque esto lo van a ver en otras charlas de este programa de capacitación,
y son los efectos protectores. La publicidad registral es protección por medio de información con efectos jurídicos. Definitivamente, ¿cómo protege? Bueno, hay dos facetas de la publicidad registral, ¿verdad? Donde hay una protección en una faceta estática de lo que conocemos como la seguridad del derecho. Es aquella inoponibilidad de tal manera que se tiene como propietario a quien consta como titular registral. De tal manera que todo otro que pretenda tener un mejor derecho, va a prevalecer el derecho inscrito sobre el derecho no inscrito. Esta protección es el insumo fundamental para la protección dinámica, que es lo que ya llamamos ya no la seguridad del derecho, sino la seguridad del tráfico, donde la fe pública registral como efecto, como principio registral también, va a garantizar la adquisición al amparo de esta publicidad registral. De tal manera que situaciones que no constan de la publicidad registral no pueden ser tomadas en cuenta por la decisión de consumo, no pueden ser tomadas en cuenta evidentemente por la información que el notario va a dar, y por tanto el consentimiento informado va a restringirse a lo que consta de esta publicidad registral, porque en un sistema de seguridad jurídica preventiva es basado en esta publicidad o en el conocimiento de esta información que va a proteger. De tal manera que lo que no existe en registro es una información que no puede ser tomada en cuenta para la certeza de las transacciones. Así que, como dice esta nota, el conocimiento que descarta a simple interesado debe ser verificable de la misma información registral. El conocimiento tiene que ser objetivo y expreso de la publicidad. De tal manera que no es subjetivo en el sentido de que desde el punto de vista del sistema de seguridad jurídica preventiva, si el adquirente conocía una situación, pero no consta de la publicidad registral, ya esa es una situación que debe ser verificada en sede judicial dentro de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, porque la protección formal a partir de la normalidad del derecho es mantener en adquisición al tercero registral protegido de buena fe, que luego veremos mejor después. ¿Qué se espera del notariado? Bueno, aquí hago algunas notas desde el punto de vista de nuestro código notarial costarricense, pero existen igual en el resto de códigos iberoamericanos. El notario es quien habilita por medio de la asesoría a la manifestación de voluntad de los que comparecen ante él. De tal manera que esta asesoría es central. El notario no solamente toma nota, no es al que le dictan, sino es el que incide con una función directiva, informando a las personas comparecientes de las resultas de los contratos que están realizando. Se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos. Ya lo dije antes, según el artículo 31, hay una veracidad de la existencia de todo lo dicho y actuado dentro del documento notarial, y es un profesional en derecho, especialista en derecho notarial y registral, dice nuestro artículo 2 del Código Notarial. Antes de 1998, esta connotación de especialista en derecho registral no existía, como dato curioso, de tal manera que se eleva el derecho registral ya a consideración de la norma. Tiene que ser de buena conducta, porque todo este sistema tiene que generar confianza, y no podemos confiar la condición de fedatario
a una persona que no demuestre haber sido de buena conducta. Esencial, debe hablar, entender y escribir correctamente el español o el idioma materno de cada país, ¿verdad? Debe redactar claro, dice el artículo 87 del Código Notarial, de tal manera que hay sanciones a un notario que redacte no de manera clara y que cause por algún perjuicio, sea por impericia, descuido o negligencia que se pueda atribuir a ellos. De tal manera que, ¿qué es lo que espera el sistema de seguridad jurídica preventiva del notario? Pues precisamente la plena garantía de validez y eficacia de los actos y contratos constantes en los documentos que autoriza. De tal manera que tenemos ya los dos referentes analizados, el registro, sus efectos, la publicidad protectora y el notario latino, asesor de las partes en una inmediatez con las partes, que puede determinar la validez y eficacia de los actos, decir incluso no para aquellos actos que, aunque queridos por las partes, no puedan llevarse a cabo porque los mismos no van a tener ninguna validez porque no se adecúan al ordenamiento jurídico, serían violatorios de las normas, ¿verdad? O sea, la autonomía de la voluntad no puede ir más allá de donde una norma ya exige a las partes una determinada forma o una determinada manifestación o un límite, y de tal manera que el notario latino tiene que ser acucioso y atender a que este acto no sea llevado a cabo. Eso es también de seguridad preventiva típica. Vemos entonces esta dinámica. Hay una información registral que es consultada, que genera conocimiento en las partes, que ayudan a sostener, a mantener una determinada situación que querían realizar como contrato, o a variarla dependiendo no solamente de la publicidad registral, sino del asesoramiento que hace el notario a partir de esa publicidad registral y a partir de lo que es permitido o no por el ordenamiento jurídico. Entonces las partes van a tener no solamente esa información, sino un conocimiento que va a generar a su vez un consentimiento debidamente informado, luego de que esta asesoría fue plenamente realizada por el notario, de tal manera que este consentimiento de las partes en ese contexto de información va a generar validez y eficacia, porque va a satisfacer no solamente la adecuación al ordenamiento jurídico, sino la plena eficacia de lo querido por las partes. Vemos que esto es contrario a la clandestinidad, a la falta de información, a la falta de certeza, donde no encontramos pistas siquiera para poder realizar este acto de información, sino que está sustentado, vamos a generar riesgos, vamos a generar frustraciones de los contratos, vamos a generar más cantidad de pleitos judiciales, y por tanto, lejos de producir riqueza, lo que vamos a producir es desestabilización económica. Por último, tenemos la tutela jurisdiccional de asientos. Es importantísimo este referente. Incluso la ley hipotecaria española empieza de esa manera, que los asientos estarán a la salvaguardia de los tribunales. Nosotros no teníamos en Costa Rica una norma similar, y sin embargo con el paso de los años, después del Código Notarial en el 98 y algunas normas donde ya hemos estudiado un poco más el derecho registral,
hemos incorporado al ordenamiento jurídico el concepto de tutela jurisdiccional de asientos, donde podamos diferenciar la actividad notarial, la actividad registral y reconocer en la autoridad judicial aquella que va a revisar en determinado momento y a garantizar a los interesados la posibilidad de acudir a los tribunales para defender derechos cuando se ven afectados, sea por errores o irregularidades, tanto en la publicidad registral, que estamos hablando a nivel de inexactitudes registrales, de origen registrales o de origen extrarregistrales, como sería una irregularidad o una deficiencia en la actuación o actividad del ejercicio del notariado. Es esencial, y así lo hemos hecho constar en Costa Rica, que esta tutela jurisdiccional de asientos es indispensable porque es la sede donde se declara el mejor derecho de propiedad frente a estas inexactitudes de que hablaba. Tanto las que son de origen registral como las de origen extrarregistral. Y también tenemos que los tribunales, los jueces, ante ciertos procedimientos judiciales, también van a generar inmatriculaciones a nivel inmobiliario, como es en Costa Rica las informaciones posesorias de aquellas tierras que no han sido aún formalizadas frente al registro. En Costa Rica queda prácticamente ninguna, pero los procesos de información posesorios también son un proceso no contencioso, por ejemplo, para revisar las medidas de las propiedades y poderlas transformar o sea aumentar, de tal manera que requiere de esta actividad judicial contenciosa, se revisan los procesos de familia, etcétera, etcétera, que nos va a generar materia inscribible también a nivel registral, derivada de la actividad de juez. Básicamente, los referentes antes analizados o la dinámica antes analizada donde se articulan estos referentes para lograr la seguridad jurídica preventiva, es importante conocerla, es importante profundizar en ella de acuerdo a cada uno de los países de donde ustedes están y en Costa Rica nosotros profundizar en ella, porque hay disfuncionalidades del sistema de seguridad jurídica preventiva que también tenemos que conocer. De tal manera que es importante conocer el sistema de seguridad jurídica preventiva, no solamente para actuar dentro de él, sino también para defenderlo. Y vamos a ver básicamente tres fenómenos: el fraude, el eficientismo y la falta de visión sistemática en la toma de decisiones. El fraude en Costa Rica a nivel de inmuebles ha sido un fenómeno grave, es un fenómeno que aún se nos presenta y es importante que lo traiga acá. El fraude funciona normalmente sobre los medios y procedimientos lícitos para emular los medios espurios, de tal manera que se basan las personas dedicadas, normalmente estamos hablando acá del tema del crimen organizado. En los últimos 10, 15 años, el fraude inmobiliario en Costa Rica no se da de manera casual o de manera individual, sino que se está dando ya dentro del ámbito del crimen organizado, del lavado de capitales, con la participación tanto de notarios como de otro tipo de profesionales como topógrafos, etcétera, que de manera articulada pero ya inescrupulosa fraguan
este tipo de acciones. Evidentemente, todos los modus operandi buscan o tienen la tendencia de lograr emular el tercero registral protegido. En Costa Rica, artículo 455 y artículo 2 de la ley 9602, que tiene básicamente 4 características. El que haya adquirido o atenido el contenido de la publicidad registral, como vimos antes, el efecto de fe pública registral, que hubiere contratado con quien se presume propietario por aparecer en el registro como titular inscrito, ¿verdad? Y a título oneroso, no gratuito, de buena fe, y que hubiere solicitado la protección de tal derecho por medio de la presentación formal al registro del documento auténtico que lo contenga para su debida inscripción. Es decir, la fortaleza del sistema de seguridad jurídica preventiva no gira solo de los efectos de la publicidad registral, sino del documento auténtico, con la validez que antes veíamos de acuerdo al artículo 31 del Código Notarial en Costa Rica, es la presunción de autenticidad del documento notarial. De tal manera que cuando un notario quiere mentir, decimos en Costa Rica, pues va a haber muchos problemas o muchas dificultades para poder interceptar esa situación. Y de tal manera que por eso un notario, el control del notariado es esencial en nuestros países. De tal manera que un notario tiene que ser estrictamente controlado para su inhabilitación cuando este tipo de situaciones se den. Existe evidentemente la dinámica de a quién vamos a proteger, cómo logramos. Tenemos que que es el titular registral, es despojado por B, que es un testaferro, ¿verdad? Aquí hay un solo contrato, de tal manera que el conocimiento de ambas partes respecto del contrato se presume y por tanto la nulidad de este contrato le afecta a todas las partes y por tanto B, que es un testaferro, no es un tercero protegido y en este caso cuando se da la inscripción de este tipo de actos en Costa Rica, por lo menos tenemos la ley 9602 que nos permite en sede administrativa registral cancelar este asiento para devolver a nivel administrativo al titular registral. No obstante, cuando este contrato que llamaremos precedente B, que es el testaferro, logra transmitir a C, este contrato que llamaremos consecuente sí se ve favorecido, protegido, mantenido en la adquisición por el principio de fe pública registral. De tal manera que en este caso tenemos a este tercero registral protegido. Digo esto porque en esta dinámica las contrataciones espurias buscan siempre la doble transmisión de manera rápida para lograr llegar a un tercero protegido y por supuesto esta condición de una doble transmisión vamos a tener que resolverla en los tribunales por la tutela jurisdiccional de asientos. Acá vemos que hay consecuencias, ¿verdad? Un sistema que está sustentado en documentación auténtica, que luego se ve instrumentalizado, genera desconfianza. Es importante saber que en Costa Rica, a pesar de que los actos espurios en las transmisiones inmobiliarias todavía no llegan al 1%, la desconfianza que se genera en la publicidad registral
con esta pequeña porción de actos pues, espurios, genera una gran desconfianza, por lo que genera información en prensa, por lo que genera la gran actividad procesal que se da dentro del registro para dar una respuesta administrativa a este fraude, ¿verdad? Y además genera varios efectos que a través del tiempo son muy interesantes considerar, que es otros tipos de instrumentos se quieren introducir a nuestra seguridad jurídica preventiva. Estamos hablando de los seguros de títulos y las roboteras que se aprovechan de esta pequeña porción de traspasos espurios para tratar de vender sus instrumentos. Como habíamos visto, el seguro de títulos es el instrumento utilizado dentro del sistema de seguridad económica, y yo considero al menos que en Costa Rica se ha tratado de introducir el seguro de títulos como un sustituto del sistema de seguridad jurídica preventiva, que todavía no ha logrado calar, precisamente por el sistema homogéneo y democrático que tenemos, y más cómodo a nivel de costo que un sistema de títulos. Por tanto, el público no lo ha considerado necesario, sin embargo, siempre están presentes. Vemos cómo el mercado, ante la disfuncionalidad del fraude, ha presentado sus propuestas de propaganda de tal manera que, como vemos acá en esta diapositiva, la prensa sale indicando de un acto, todos los periódicos del país salen indicando pues el caso, se maximiza, se proyecta, y estas aseguradoras aprovechan el momento para poder ofrecer el seguro de títulos, ¿verdad? No solamente la certeza o la realidad que se dio, sino la maximización por parte de los intereses privados para la venta de seguros. Por otra parte, también se da el tema de las que conocemos como roboteras en Costa Rica, que es ni más ni menos que el monitoreo constante de las propiedades como un nuevo nicho de negocio, de tal manera que las partes paguen para que les controlen si existen o no movimientos dentro de su propiedad. Aquí vemos más publicaciones de diarios que generan falta de confianza en el sistema, y recomendaciones para el monitoreo de propiedades. Vean cómo esto, cuando ven ustedes esta filmina que estamos hablando, que en su momento, ya esto ha disminuido, esto era una página completa de un periódico. Vean cómo se aprovechan de cuestiones que no llegan ni al 1% del total de transmisiones anuales, y cómo se aprovechan de estos para generar inestabilidad y pues poder imponer o lograr sus intereses privados. Por otro lado, dejando ya el fraude como un elemento que tenemos que tomar en cuenta para proteger nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, tenemos lo que se conoce como el eficientismo. El eficientismo va en contra de la seguridad jurídica, y es tal vez muy sutil el tema. Tenemos un señor, Peter Drucker, que nos decía
analizaba la diferencia entre la eficiencia y la efectividad en los negocios, diciendo que hay situaciones que siendo eficientes, nunca debieron haberse llevado a cabo. Dice, la efectividad significa trabajar sobre las cosas correctas, es decir, las cosas que aportan valor al negocio y que realmente puedan favorecer a la concreción de los objetivos globales de la empresa, ¿verdad? De tal manera que aquellas decisiones, aquellos instrumentos que se hacen, aquellos procedimientos que se crean dentro de un sistema, tienen que ser adecuados a un valor o aportar valor a lo que es el objetivo general de la institución. No es suficiente entonces crear procesos, tomar decisiones de carácter administrativo que puedan generar velocidad, celeridad en las transacciones, pero que comprometan a la seguridad jurídica, en el caso de un sistema de seguridad jurídica preventiva. Nosotros en Costa Rica tenemos esta jerarquización de valores en el artículo 1 de la ley sobre inscripción y vemos cómo el valor seguridad y publicidad están por encima de la celeridad. No obstante, hay medidas que se han podido tomar con el tiempo que por ser eficientes, como por ejemplo determinar que la calificación de un documento debe hacerse en 24 horas, que la reconstrucción de una inexactitud tiene que hacerse de manera inmediata, y vemos que hay una eficiencia de cara al usuario, pero que en principio pareciera positiva, pero que se contrapone en realidad a la seguridad jurídica, de tal manera que esa eficiencia para lograr velocidad en el servicio tiene que ser concomitante con el valor seguridad jurídica, de tal manera que pasa a ser ya no solo eficiente, sino efectiva, en el tanto es una medida que genera un valor agregado para los valores finales del registro como institución jurídica. El eficientismo hace prevalecer con poder, de ser necesario, una idea aislada que puede ser positiva o negativa, pero está totalmente desconectada con ignorancia o a veces hasta desprecio de los valores finales de la institución. En Costa Rica, dos casos: la emisión de libros mercantiles, en lugar de realizarla el registro como lo ordena el Código de Comercio, se hace de manera privada, donde el registro exclusivamente emite un número, y un número que utilizan las partes para ir a comprar los libros, y las partes son los que hacen la razón de apertura, etc. Y en caso de reposición de libros por pérdida, deterioro o robo, pues el registro no lo hace, sino que se hace también de manera privada utilizando el mismo número. Pareciera muy eficiente, pero es violatorio, primero que no corresponde a ningún valor agregado a la seguridad jurídica, y más bien es violatorio de la certeza jurídica. También en Costa Rica una ley 9428 determinó la disolución automática de sociedades por morosidad de pago de un impuesto a las personas jurídicas. Empezó con la ley 9024 y después la ley 9428. Esto, para efectos de los compañeros extranjeros, no tiene ningún interés, pero el hecho es que esta disolución automática prevaleció el pago, enviando las sociedades a la clandestinidad, como vimos antes, la clandestinidad que genera incerteza, y prevaleció el pago, la recaudación sobre la seguridad jurídica, de tal manera que hay sociedades que tenían bienes inmuebles
en su haber que quedaron disueltas, y entonces todas las relaciones jurídicas de esas sociedades van a tener que terminar en una liquidación, de tal manera que los terceros y contratantes con estas sociedades ya no van a poder tener una relación jurídica y una producción de riqueza a partir de esa relación comercial, sino que tienen que ir a terminar todo de manera forzosa en un proceso judicial de liquidación. Vean entonces cómo hay cuestiones eficientes, pero que chocan con la seguridad jurídica. Y esto dentro de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Finalmente, es necesario una visión sistemática. Es decir, que todo nuevo procedimiento o mecanismo de seguridad que se pretende incorporar en general debe ir enfocado a proteger, no solamente a fortalecer el registro como institución jurídica, sino a considerar que esa transformación va a afectar a todos los referentes del sistema, de tal manera que cuando establezcamos una determinada situación, procedimiento, instrumento en el registro, tenemos que ver cómo afecta o cómo se hace efectivo en el ejercicio de la función notarial, por ejemplo. En el ejercicio de la función notarial se establecen nuevos lineamientos. Esos lineamientos tienen que ir ordenados, tienen que ir enfilados con lo que va a realizar el registro. Vamos a ver, como estamos hablando de una actividad articulada, siempre tenemos que poner a prueba si la decisión que vamos a tomar afecta o no, y cómo afecta o cómo debemos incorporarla al ordenamiento jurídico para que no disminuya, no perjudique, no incluso elimine la seguridad que deriva de la actividad articulada del notariado, del registro y de los juzgados. Es decir, cualquier decisión debe tomar en cuenta los demás referentes. Por ejemplo, se han tomado decisiones en el pasado, como por ejemplo el notario en la función pública, el notario a sueldo en la función pública, que ha generado lo siguiente. Se compara al notario con una mercancía, puesto que pueden haber notarios de planta, por ejemplo, en bancos públicos, y ya los bancos privados se cuestionan que ellos tienen que trasladar ese costo, ¿verdad?, al cliente, mientras el banco público no tendría que hacerlo, o sí, pero se convirtiéndose en una competencia. Pero al final, en la noticia, no se discutía la seguridad jurídica derivada de la participación del notario como asesor, sino del notario como un costo, ¿verdad? Y eso es una falta de visión sistemática en la toma de decisiones en su momento, cuando se creaba el notario a sueldo. Vean cómo hay noticias donde se buscan notarios para ser contratados, ¿verdad? Y se ve como una habilidad deseable o un valor agregado para una persona que vaya a ejercer un determinado puesto, y no desde el punto de vista de la importancia que tiene dentro de un sistema de seguridad jurídica preventiva. Aquí lo vemos también. Con experiencia y conocimiento de bienes raíces, preferiblemente si es notario público, decía la solicitud. Resumiendo entonces, es importante conocer nuestro sistema de seguridad preventiva, cuáles son sus referentes, cuáles son los efectos
de acuerdo a cada uno de los países, de cómo ha sido la alternativa de solución de cada uno de sus países, puesto que un sistema de seguridad jurídica preventiva debe garantizar la seguridad del tráfico para la producción de riqueza, y esta riqueza que lleve al desarrollo y finalmente a una paz social que permita el acceso a la movilidad social de una comunidad para precisamente lograr sus oportunidades para todos. Opera fundamentado en efectos jurídicos, en nuestro caso vimos la inoponibilidad de la fe pública registral, sustentado en documentación auténtica. Esta documentación auténtica requiere de la participación de un notariado latino, y son funciones articuladas para que coordinen en la garantía previa de los actos para producir validez y eficacia en la relación de sujetos de derecho privado. Agradezco mucho pues que me tomaran en cuenta. Muchas gracias de verdad para todos, para Juan Carlos de Honduras y todos los compañeros acá en Costa Rica, a Glenn Román que coordinó, etcétera, para efectos de que pongamos un granito de arena en lo que es el conocimiento de nuestros sistemas. Muchas gracias y que sea de provecho para todos.